la más grande escritora mexicana, la más grande poetisa, la que mayor fama ha alcanzado, pero tuvo que tomar los hábitos de monja y encerrarse en un convento para poder dedicarse a lo que más amaba, los libros y sus infinitos mundos, los cuales estaban prohibidos para las mujeres en esa época, ya que tenían solo dos opciones en ese entonces: casarse o adoptar la vida de monja. Y hacer una vida como intelectual era algo impensable, pero ella destacó en el ámbito literario como ningún hombre o ninguna mujer de la época, perdurando en nuestra historia como escritora, poetisa, teóloga y dramaturga. Así brilló Sor Juana Inés de la Cruz, con luz cegadora desde su celda de monja en San Jerónimo. Hoy ese convento es un centro de estudios universales para hombres y mujeres, inspirando en su obra y en su memoria. Es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Helen y les doy la bienvenida a este canal donde nos gusta hablar principalmente de historia y cultura. No olviden de suscribirse o dejarme un me gusta si les gusta este video, que hago con muchísimo cariño. Y sin más como introducción, pues comencemos. Juana Inés nació en el corazón del virreinato de la Nueva España, en plena mitad del siglo XVII. Para ser exactos, en mayo de 1648, en el pueblo de San Miguel Nepantla, muy cerca de Amecameca. Fue hija del vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje y Vargas, quien desapareció pronto y probablemente regresó a España, pues Juana Inés vivió desde los 3 años únicamente con su madre, la criolla Isabel Ramírez de Santillana, sus hermanos y sus abuelos maternos en la hacienda de estos. Siendo muy niña manifestó su inquietud intelectual al querer acompañar a su hermana mayor a escondidas de su madre a casa de la señora que le enseñaba a leer y a escribir. Pero en la sociedad virreinal dichas clases eran conocidas como el modelo mariano de enseñanza a las mujeres, donde se les impartía cultura religiosa y labores domésticas en las llamadas escuelas amiga. Pero a pesar de tan precaria educación, fue suficiente para que a los 3 años Juana Inés comenzara a leer y escribir, ya que era una niña prodigio. Fue una niña que además de jugar, gozaba de leer al lado de su abuelo Pedro, que era un ávido lector y dueño de una nutrida biblioteca. Ante su necesidad de aprender, le comunicó a su madre su intención de estudiar, aunque las mujeres no lo hicieran. Pero ella estaba resuelta a pesar de lo que fuera. Incluso estaba dispuesta a vestirse de hombre con tal de que se le permitiera estudiar. A tal grado llegó su afán por saber que incluso se autocastigaba y dejaba de comer los dulces que más le gustaban si no dominaba la lección que en ese momento estaba estudiando. Cuando su madre comienza una nueva relación amorosa, Juana Inés es separada de su lado. Tenía 8 años y su abuelo había fallecido tiempo atrás, dejando no solo una huella de profunda tristeza, sino también la semilla de este amor por los libros. Fue así que tras alejarse de Panoaya y de aquel valle de volcanes para encontrarse con más y más libros en la Ciudad de México, que se encontraban los lugares donde enseñaban todo lo que ella quería saber. Ahí estaban las escuelas y sus bibliotecas, pero sobre todo ahí estaba la Real Universidad de México, su gran anhelo. Pero un gran obstáculo se interpone en sus deseos. La rígida organización social dictaba que la vida de las mujeres debía transcurrir en su casa y sentenciadas a esta norma. Esposas, madres, hijas, monjas, institutrices o prostitutas eran los papeles que desempeñaban las mujeres. El papel del estudiante en las escuelas en la universidad solo era para los hombres. Tal medida resultó de gran peso en la vida de Juana Inés.
Pero a su llegada a la Ciudad de México en 1656, vivió en casa de la hermana de su madre, María Ramírez, y su esposo Juan de Mata, en la calle de Monje Alegre, muy cerca del palacio. Vivió varios años con sus tíos, adaptándose de maravilla a su bulliciosa atmósfera citadina. Pero más que nada, la capital del virreinato le asombraba por sus colegios, conventos, hospitales y la tan admirada y anhelada Real y Pontificia Universidad. Mientras esperaba para entrar a esta, Juana Inés se enfocó en el estudio de los libros que encontró en casa de sus tíos. No obstante, estaban impresos en latín. Ahí demostró nuevamente su brillantez, ya que aprendió con el padre Martín de Olivas a leerlos. Durante esa época, Juana Inés devoró con rapidez las obras de grandes filósofos y escritores, como Horacio, Virgilio, Ovidio, Góngora y Calderón de la Barca. Pero cuando la fama la alcanzó, le valió una invitación a la corte en 1664, cuando llegaron los virreyes de Mancera, Antonio Sebastián de Toledo Molina y su esposa doña Leonor María Carreto. Sus tíos llevarían a la culta adolescente de 16 años al palacio, donde permaneció con el título de dama, muy querida de la señora virreina doña Leonor, que le tomó un gran aprecio a la joven, convirtiéndose no solo en su dama, sino en su verdadera amiga. Pero los tiempos de Juana Inés en la corte no fueron del todo fáciles. Era vulnerable por su condición, sufrió constantes intrigas y envidias entre cortesanos, nobles y canónigos, pero su amistad con doña Laura y la presencia de poetas, escritores y hombres de ciencia compensaron estas dificultades. La joven había simbrado la estructura intelectual del virreinato. Nadie podía creer que alguien tan joven y de origen tan modesto, sin recursos económicos, hubiera leído y aprendido tanto. Pero los años cortesanos transcurrieron entre estudios y quehaceres literarios. La pluma de Juana Inés trabajaba sin cesar con populares obras de teatro y poemas, que la ocuparon durante esta época. Juana Inés debió conocer el amor, aunque no se tenga certeza contundente. Mucho se ha discutido sobre su vida amorosa, ya que escribió sobre este sentimiento, también sobre los celos y el desamor. De hecho, el amor fue un tema constante en su poesía. Se dijo que amó y fue amada. Ella misma, de hecho, lo expresó. Esos amores, ya sea que hayan sido ajenos o propios, vividos o soñados, ella los hizo suyos por gracia de la poesía. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Tal vez ni el corazón roto ni el peso de ser hija natural, sin un dote económico para contraer matrimonio, fueron los verdaderos motivos por los que tomó la decisión de no corresponder a los muchos cortesanos que la pretendían. Juana Inés prefirió tomar los hábitos y ordenarse como religiosa. Rechazó el matrimonio como única alternativa para la vida de una mujer. Lo que ella en realidad quería era dedicarse a escribir y estudiar y vivir sola. Era impensable en esa época. Así que en matrimonio o en el claustro decidió no renunciar a su pasión por saber y se convertiría en monja para no separarse nunca de sus libros. La primera vez que Juana intentó convertirse en monja para poder continuar con su vida de estudio fue en el convento de las Carmelitas Descalzas el 14 de agosto de 1667. Pero las duras condiciones y la tifus la obligaron a abandonar este convento 3 meses después. Y no era para menos, dicho convento de carmelitas albergaba a la más estricta y austera congregación religiosa de toda la Nueva España. Pero tras su fallido intento durante 1 año y medio, siguió viviendo en la corte bajo los cuidados cariñosos de su amiga la virreina doña Leonor. Pero finalmente Juana Inés ingresó al convento donde pasaría el resto de su vida.
el 24 de febrero de 1669 en el convento de San Jerónimo. Una vez profesada como monja, compró por 300 pesos oro la celda de 2 pisos que habitó por 27 años. A los 20 años, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana realizó toda clase de trabajos comunitarios, llevaba la contabilidad, el archivo, las compras y con un gran gusto la cocina, como una gran cocinera ya que escribió el recetario del convento, colmado de barrocas creaciones culinarias, recuperando así los sabores y platillos de toda una época. Pero todo lo anterior lo hacía con gran rapidez y eficacia para destinar el mayor tiempo posible a su más grande pasión, la lectura y las letras. Sor Juana logró reunir una biblioteca personal con más de 4,000 tomos, además de completar tal joya con instrumentos musicales y algunos aparatos científicos. Estudiaba física, lógica, retórica y derecho. Se interesó entonces por la ciencia, también por la teología, sin ser los asuntos divinos su materia favorita. Fue admiradora del universo y de sus formas por considerarlo inexplicable para el alma humana. Su fama era mucha, por lo que mantenía una nutrida correspondencia con escritores, poetas, eruditos e intelectuales del Virreinato de España, de Portugal y otros lugares de América. Fue gran amiga del escritor mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora, quien junto con ella figuró entre los más destacados intelectuales del periodo. Pero de pronto la vida le dio un golpe inesperado. Los protectores de Sor Juana, los virreyes de Mancera, regresaron a España en 1672, dejando un gran vacío en la monja de tan solo 25 años. Pero este vacío pronto se convirtió en un profundo dolor al enterarse de que Laura enfermó de camino a Veracruz y falleció a los pocos días. También muchos especuló sobre la posible existencia de una relación amorosa entre Juana y las virreinas Laura y Liz. Sin embargo, en el siglo XVII gozaban de gran popularidad en los círculos cortesanos los sonetos y poemas dedicados al amor platónico. Era una correspondencia muy usual entre amigas. Por eso la romántica temática de los versos que les dedicó se explica perfectamente en el marco de esa tendencia barroca en las letras de la época. Juana Inés de la Cruz en ese momento era la más afamada escritora de la Nueva España. Entre 1680 y 1695 alcanzó la mayor producción de su obra. Escribió 211 obras profanas, 267 religiosas y más de 100 poemas que dedicó a los virreyes que le brindaron su apoyo. Pero a pesar de todo este reconocimiento, también llegaría la desgracia. Sin sus protectoras en el Palacio Real en septiembre de 1688, los virreyes don Gaspar Sandoval, Silva y Mendoza y su esposa doña Elvira de Toledo tomaron posesión de sus cargos, pero en esta ocasión no entablarían una amistad con la monja Sor Juana. Entonces quedó a merced de los pesados y juiciosos altos jerarcas de la Iglesia de la Nueva España. Los poderosos jerarcas no consideraban que una mujer o una monja no dedicase su vida y pensamiento de manera exclusiva a la vida religiosa. El que Sor Juana escribiera, leyera, estudiara e incluso pensara violentaba de manera escandalosa los cánones de la religión católica. Es por eso que en plena cumbre intelectual, manipulada por su supuesto amigo y protector Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, Sor Juana impugnó con un manuscrito del sermón del padre portugués Antonio de Vieira. En ese le cuestionaba conceptos como los límites que existen en el mundo humano y el divino, así como el amor a los hombres y el amor a Dios. Pero el obispo Fernández de Santa Cruz, traicionando la confianza de su amiga, lo publicó en Puebla sin su consentimiento.
En el escrito utilizó a la monja para atacar a su enemigo Francisco de Aguiar, y es por eso que se representa y censura a Sor Juana, por no dedicarse a las letras religiosas con el mismo fervor con el que se dedicaba a las letras profanas. Pero Sor Juana se defendería ante los ataques hechos por el simple objeto de ser mujer. Ella reafirmó su derecho al saber, al estudio, a la libertad y defendió ese derecho a la palabra y al conocimiento. Pero la brillante sagacidad de su defensa no fue suficiente, el daño ya estaba hecho. La presión de los jerarcas fue devastadora y Sor Juana fue obligada a callar. Aceptó la humillación y firmó forzada un documento el 5 de marzo de 1694, en el que renuncia a los estudios humanos para proseguir en el camino de la perfección. Entregó para su venta los 4.000 volúmenes de su excepcional biblioteca, su colección de instrumentos musicales y sus artefactos científicos para evitar problemas con el Santo Oficio y mitigar la ira de sus enemigos. Una de las más grandes bibliotecas de América se perdía para siempre por la oscuridad de la intolerancia. Y si te estás preguntando por qué Sor Juana decidió callar, pues fueron varias y diversas circunstancias. La religión, los ciegos hombres de la iglesia, su condición de mujer, en resumen, los tiempos que le tocó vivir. Y el día más aterrador de su vida había llegado. Sor Juana Inés de la Cruz dejaría de escribir. Resignada, Sor Juana renovó sus votos religiosos y se retractó de todo aquello que había sido, firmando devastada con su sangre como la peor del mundo. En su condición única de monja y ante una terrible epidemia, Sor Juana atendió amorosa a sus hermanas jerónimas enfermas de cólera, pero esta se contagió de la mortífera peste y falleció el 17 de abril de 1695 a los 46 años en su convento de San Jerónimo. Es irónico que Juana Inés de la Cruz se hizo monja para evitar la jaula del matrimonio, pero también en el convento su talento ofendía, y es así como Juana fue amenazada por la Inquisición, por la iglesia. Su iglesia la persiguió por obedecer poco y preguntar demasiado. Pero no, Sor Juana no muere muda. Sor Juana Inés de la Cruz ilumina a generaciones de escritoras que se han sentido inspiradas y motivadas por su rebeldía, por su ingenio y su grandeza. Y desde aquel siglo XVII, Sor Juana trazó el camino de la literatura escrita por mujeres. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero les guste y ayúdenme a compartirlo con alguien que crean que le pueda interesar o darle un me gusta. No olviden tampoco de suscribirse y también les dejo las fuentes en la cajita de descripción y que tengan excelente día. Bye.